comencemos entonces la clase de hoy, o sea, hasta el momento ya se han aprendido, hemos conocido lo que es la microbiología industrial como tal, la aplicación de la microbiología en el campo industrial abarca muchas áreas, el área de la salud, como hemos visto, sobre todo enfocado a resolver los problemas que nos ocasionan aquellos microorganismos que son patógenos, pero también hay otros microorganismos que no son patógenos y también son utilizados en el área de la salud para producir determinados compuestos de gran utilidad o sea, en el área médica. Y por otra parte también muchos que son beneficiosos en la rama de la agricultura y la ganadería, en la producción de alimentos. Y nos queda como pendiente de alguna manera aquellos microorganismos que de alguna manera son utilizados también en provecho del hombre para resolver problemas en el medio ambiente, sobre todo para lo que es la bioremediación. O sea, habíamos visto también aquellos que ocasionan un daño no solamente como patógenos, sino también en lo que es el deterioro de muchos alimentos y otros compuestos también de gran utilidad para el hombre, pero también nos quedan aquellos que si bien no proporcionan un beneficio directo, ya sea en la elaboración de un producto, un alimento o de algún metabolito en particular, nos quedan aquellos que nos pueden producir un beneficio o son utilizados para servicios, como es el caso de la bioremediación. O sea, existe una gran variedad de subramas dentro de la microbiología y precisamente la microbiología ambiental es una de ellas y es muy importante y engloba muchos términos. O sea, la definición de la microbiología ambiental se entiende en general como el estudio y el análisis de la diversidad y la función de los microorganismos en entornos, o sea, en su entorno como tal, ya sea un entorno natural o un entorno artificial. Pero además, el objetivo de esta ciencia, o sea, de lo que es la microbiología, denominada microbiología industrial, se centra principalmente en el análisis de la ecología del microorganismo, la ecología microbiana, o sea, los entornos, los ambientes que lo rodean, ya sea suelo, el agua, el aire, ya los microorganismos que habitan en esos entornos, en el agua, en el aire, y de esta manera también tiene mucha relación con los agentes contaminantes. Están en esos entornos, ya que de alguna manera están interactuando con los microorganismos y esa interacción es la que se ha venido aprovechando desde hace unos cuantos años. El hombre ha estado aprovechando esta interacción de determinados microorganismos que están naturalmente en muchos entornos que están contaminados y esa interacción ha sido aprovechada precisamente con determinados fines para un beneficio al medio ambiente y por ende para nosotros también. La microbiología ambiental tiene, si bien está considerada como una subrama dentro de la microbiología, también guarda o está en constante interacción con otras ramas, algunas de la microbiología y otras no tanto, pero tiene mucha relación con lo que es la seguridad alimentaria, obviamente la microbiología industrial, algo que vamos a ver ahora, también que tiene mucha relación con lo que hemos visto ya en clases anteriores, incluso con el tema de las fermentaciones. Hay términos que se manejan porque el concepto, conceptualmente, industrialmente, se manejan los mismos términos y los mismos parámetros tecnológicos. Y también existen muchas relaciones entre la microbiología industrial y las áreas como la biotecnología, el suelo, entre otras. Pero de forma general, dentro de esta rama, también encontramos lo que es la ecología microbiana, la diversidad microbiana, que es algo que también hemos venido hablando al inicio del curso, diría yo, ya que la diversidad microbiana está presente y tiene que ser considerada no solamente en la microbiología ambiental, sino en cualquier ámbito o subrama de la microbiología en la que se esté trabajando. Es importante considerar el elemento de la diversidad de los microorganismos, la ecología, o sea, las condiciones en las que viven, las interacciones simbióticas, en este caso también la geomicrobiología, y bueno, en fin, muchas otras ramas, pero la bioremediación, que es lo que esencialmente nos interesa en la clase de hoy, que es precisamente el objetivo, o sea, principal, que ustedes conozcan aspectos relevantes de la microbiología ambiental, sobre todo la aplicación de la bioremediación. Ahora, ¿qué es en sí la bioremediación? Bueno, no es más que una rama, fíjense que es una rama de la biotecnología también, más allá de la microbiología ambiental, es una rama biotecnológica y esta se encarga de todos aquellos procesos que obviamente
el nombre dice bioremediación, involucra el uso de organismos vivos en general. Digo organismos vivos porque más allá de una célula microbiana también involucra en algunos casos otras células de otros organismos, pero por ejemplo algas, pero en el caso que nos compete obviamente nos vamos a centrar en lo que es la bioremediación con el uso de microorganismos, ya sean bacterias, hongos, protozoos, pero el sentido es que la bioremediación usa o se refiere al uso de los microorganismos o incluso de productos metabólicos de microorganismos, porque a veces no necesariamente es el microorganismo, sino un producto metabólico generado por una bacteria, una enzima, por ejemplo, también es considerada dentro de la bioremediación para aprovechar esto en la descontaminación o degradar determinadas sustancias contaminantes o tóxicas que están en el medio ambiente, dígase en el agua, en el suelo, entre otras partes del entorno ambiental que son de gran importancia para el hombre y en general para la vida. Entonces, este término no es realmente muy nuevo, o sea, en los años 80 se puede decir que surgió precisamente cuando empezaron los grandes descubrimientos o los avances en cuanto a la investigación de determinados microorganismos y se empezó a descubrir que estos microorganismos también tenían la capacidad de absorber y degradar determinados compuestos orgánicos. Y entonces empezaron a hacer el clic como que, bueno, investigando estos microorganismos en otras áreas de investigación, surgió este descubrimiento de que eran capaces de absorber y modificar compuestos orgánicos, y estos compuestos orgánicos normalmente eran contaminantes o son contaminantes de determinados ambientes. Y entonces ahí, como les decía, se prendió el clip y se empezó alrededor de esos años a dirigir el uso de esos microorganismos con la intención de bioremediar el medio ambiente. Y entonces ahí, bueno, se han ido sofisticando las técnicas a la par de, como tal, lo que es la biotecnología y lo que es la microbiología industrial, no solo en el uso de alimentos, que ya es una práctica tradicional, sino también en la microbiología aplicada, la biotecnología ya moderna, y esto ha ido desarrollándose a la par, como les decía. Y entonces, o sea, precisamente las primeras observaciones de bioremediación fueron con el petróleo, ya que algunos, o sea, después de que algunos organoclorados y organofosforados fueran descubiertos como contaminantes, y también se advirtió que los microorganismos no solo, o sea, no solo son patógenos, sino también que son capaces de degradar estos compuestos como los organoclorados y organofosforados orgánicos. Y entonces algunos de estos compuestos orgánicos, ya sean naturales, otros son sintéticos por la acción del hombre, muchos de estos microorganismos eran capaces de degradarlo. Y entonces ahí se convirtió y surgió la bioremediación, sobre todo, como les decía, a partir de los estudios relacionados con el petróleo. Y en este sentido, bueno, la bioremediación ocupa o estudia aquellos microorganismos que son capaces de romper o sea, producir enzimas que rompen, porque, o sea, uno piensa el microorganismo es el que rompe, pero bueno, el microorganismo está presente, pero todo lo hace a través de enzimas y mecanismos metabólicos, ya para romper, o el término correcto, ya ustedes creo que ya entenderían cuando se habla de degradar moléculas o compuestos contaminantes en partes que son, o sea, digeribles, pero diríamos en otro lenguaje, convertir un compuesto altamente contaminante y tóxico en uno menos tóxico. Y ese es el propósito fundamental, que el microorganismo sea capaz de ingerir ese contaminante, digerirlo y bueno, de esa forma se obtiene el beneficio de la purificación del entorno. O sea, ese es el objetivo fundamental, es convertir las sustancias que son peligrosas para los organismos vivos a productos inertes. Inerte, entiéndase, que no reaccionen, que no generen reacciones químicas para dar compuestos tóxicos, y de manera que formen desechos inofensivos. Si una actividad pensada como bioremediación no cumple con este objetivo, no es bioremediación. O sea, si cuando se ocupa un microorganismo para degradar un compuesto contaminante, un compuesto orgánico contaminante, se genera
termina generándose un compuesto mucho más tóxico, mucho más problemático que el que ya estaba, no se resolvió el problema y por ende no es biorremediación. Entonces, ese es el principio básico de esta rama de la microbiología industrial, ¿ya? Ahora, de forma general, la remediación, cuando digo remediación aquí, no solamente estoy incluyendo la biorremediación, o sea, la que ocupa los microorganismos, sino también de forma general, cualquier tecnología que está dirigida a purificar o a descontaminar el medio ambiente, puede tener distintas clasificaciones, ¿ya? Existe una gran variedad de tecnologías de remediación, las cuales se pueden clasificar de acuerdo a distintos criterios, de acuerdo a su objetivo, o sea, el objetivo de la remediación, de acuerdo al lugar en donde se aplica también, de acuerdo al tipo de tratamiento y también, obviamente, según el grado de desarrollo o la novedad de la tecnología de remediación utilizada. Con respecto, bueno, al objetivo de la remediación, estas técnicas de descontaminación se enfocan más que nada en la disminución o la eliminación de la concentración de los contaminantes del medio. Por otra parte, las técnicas de contención, o sea, las técnicas de contención en la remediación son aquellas que lo que hacen es aislar contaminantes del medio sin tener que actuar en él, o sea, de forma natural. Y las técnicas de confinamiento son las que alteran básicamente las condiciones físico-químicas del medio y de esta manera consiguen reducir la movilidad de los contaminantes, o sea, reducir la carga del contaminante y por ende el perjuicio que ocasiona. Por otra parte, el lugar de aplicación se refiere a aquellas técnicas que pueden ser técnicas de remediación que pueden ser aplicadas in situ, o sea, en el lugar directamente sin tener que extraer el elemento contaminado. Y las técnicas, o sea, evidentemente estas son mucho más prácticas, mucho menos costosas, si la miran desde ese punto de vista. Y las técnicas ex situ son aquellas en las que es necesario extraer el elemento, dígase el suelo, por ejemplo, suelos contaminados, se excava, se extrae ese suelo para que sea tratado y bueno, obviamente posteriormente lo que corresponde es que el medio debe ser devuelto a su entorno natural, ya tratado, purificado, como se entienda. Y bueno, en el caso de del tipo de tratamiento, estos pueden ser tratamientos biológicos, que son aquellos que obviamente usan la actividad metabólica de ciertos microorganismos, que esa es la que vamos a ver en la clase de hoy, que es la que estamos abordando en lo que es la microbiología. Obviamente, que ocupa los microorganismos que degradan, transforman y remueven aquellos contaminantes. También, pero también están las técnicas o los tratamientos de remediación que son físico-químicos y que logran separar también o destruir o por lo menos contener microorganismos, o sea, contaminantes en ese medio, aprovechando las propiedades físicas y químicas que ellos presentan, jugando mucho con su estructura química, sus densidades, su viscosidad, entre otras cosas. Y bueno, los tratamientos térmicos que utilizan obviamente altas temperaturas para descomponer, que son generalmente costosos porque la aplicación de altas temperaturas es aplicación de alta energía y bueno, en algunos casos es factible, ¿ya? Sin embargo, bueno, lo que vendemos en la clase de hoy es el uso de las técnicas de biorremediación. Por lo tanto, siempre vamos a pensar que son mejores que las demás técnicas de tratamiento de remediación. Pero bueno, no, tampoco es así, pero bueno, por eso es que existen también las técnicas mixtas, ya que se pueden combinar. O sea, aquí lo importante yo creo que independientemente que está la asignatura de microbiología, que ustedes en el ámbito que estén trabajando, si se dirigen a esta rama de lo que es la biotecnología, la remediación, lo que es importante es que el tipo de tecnología que deben aplicar fríamente no la pueden considerar, tienen que valorar en qué situación están, qué tipo de medio, qué tipo de entorno, y por ahí concluir cuál es el tratamiento más adecuado, más idóneo para remediar ese entorno, el suelo, el agua contaminada, agua residual, entre otras cosas. Y también obviamente importante es de qué recursos se dispone. Y bueno, según eso también está la clasificación según el grado de desarrollo, o sea, están las tecnologías que son muy tradicionales y por eso son las más baratas, las más conocidas, son las comúnmente utilizadas, generalmente ya se usan a gran escala, ya los costos y son más accesibles desde el punto de vista económico. Y las tecnologías innovadoras se refiere a aquellas que
están todavía en el background de la investigación, todavía están en etapas de investigación, se sacan publicaciones al respecto, hay mucho mucho todavía por indagar, y entonces la aplicación de una tecnología innovadora, ojo con eso, también debe ser algo que está ya, si bien está en el curso de investigación o recientemente demostrado, pero tiene que estar demostrado, tiene que estar bien validado, y obviamente es una técnica novedosa, tiende a ser muchas veces costosa en comparación con una técnica tradicional. Por lo tanto, yo creo que la justificación de usar una u otra técnica, como les decía, para este tipo de problemas ambientales, debe involucrar conocimiento, capacidad, profesionales, pero también, evidentemente, costos y accesibilidad económica, ¿no? Sin duda, sin lugar a dudas. Entonces, algo importante también en temas de remediación es que existen factores que inciden en la eficiencia de una tecnología de remediación. Y también un poco como lo que les venía comentando, existen, por ejemplo, muchos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar una tecnología de remediación, por eso implica profesionales con alto conocimiento en distintas áreas, especialistas químicos, microbiólogos en caso de ser necesario, el caso que nos compete, esa bioremediación, especialistas en suelos, o sea, geólogos, entre muchas ramas, multidisciplinarios, porque precisamente decidir qué tecnología usar, hay que pensar todos los factores que entran en juego en esa tecnología de remediación, que pueden influir de una manera exitosa o todo lo contrario. Y una de ellas, sin duda, es la característica del contaminante. O sea, ¿quién es el contaminante? ¿Cuál es el agente que deseamos erradicar o disminuir, o al menos atenuar en ese entorno natural, el suelo, un agua residual? Y ahí, bueno, sobre todo lo que es la composición química, ya que la estructura química en general del compuesto contaminante es muy importante porque determina su solubilidad, su polaridad, su compatibilidad con determinadas técnicas fisicoquímicas, si es que el tratamiento de remediación es de índole fisicoquímico. También va a determinar mucho su biodisponibilidad, entre otros elementos, como pueden ver en la diapositiva. Por otra parte, también, en ese caso también es importante mencionar, por ejemplo, la concentración en la que se encuentra el contaminante. En el caso de la bioremediación, o sea, si usted va a utilizar microorganismos, porque el contaminante que se encuentra, usted ya se conoce que un microorganismo determinado puede degradar ese contaminante orgánico, por ejemplo, y las concentraciones también son muy importantes. Por ejemplo, si las concentraciones de ese contaminante en el entorno, dígase un agua residual, son muy bajas, o por lo menos está debajo del límite de detección del microorganismo que usted va a utilizar, ¿ya? Ese microorganismo necesita determinados niveles de ese contaminante, de esa sustancia, para que se induzcan la producción de enzimas, que son las que van a degradar ese contaminante. Entonces necesita un nivel de concentración suficiente para poder ser inducido a degradar ese compuesto. Y por otra parte también se da el caso de que a veces el contaminante se encuentra en concentraciones muy elevadas, ¿ya? Y eso a la vez es tóxico para el propio microorganismo. Y por lo tanto es inefectiva el proceso de bioremediación y obstaculiza lo que es la degradación por parte del microorganismo, porque es tóxico para el propio microorganismo los niveles que se encuentra el contaminante. Entonces, con todo eso hay que jugar en este aspecto. Por otra parte, las características del medio también son extremadamente importantes, o sea, la heterogeneidad, porque si bien usted necesita erradicar quizás un único contaminante, un único compuesto, ese medio está conformado por otros compuestos que quizás están presentes de forma natural, que no son contaminantes, pero que están ahí y que desde el punto de vista químico también va a tener una repercusión en lo que es la técnica que usted va a aplicar en la remediación. Puede favorecer o no, y tiene que tener también eso en consideración, la heterogeneidad del medio, también la densidad del medio como tal, el pH, las condiciones de humedad, obviamente me refiero a humedad lo que es al suelo, no al agua, o sea, las aguas residuales me refiero al tema del suelo, la humedad es importante considerarla, la composición del medio, que tiene un poco que ver también con la heterogeneidad, entre otras cosas también. Y sin duda, sin lugar a dudas, la interacción entre el contaminante y el medio. También es algo
vital, o sea, algo muy importante, sobre todo lo que es la biodegradación y la biodisponibilidad. La biodisponibilidad, que no es más que la biodisponibilidad es la capacidad o la cantidad de un compuesto químico que puede ser tomado o utilizado por un organismo, o sea, en un tiempo y ambiente definido. Eso es lo que es biodisponibilidad. Y eso es muy importante, o sea, en el tema de los microorganismos en el área de la bioremediación, pero sobre todo guarda mucha relación con la estructura química también del compuesto. O sea, tiene todo, al final todo está relacionado y todo debe ser considerado, aun si vamos a trabajar con microorganismos para desarrollar este tipo de actividades. Entonces, de forma general, enfocado o llevándolo, o sea, un poco como que resumiendo o extrayendo lo anterior y aterrizándolo un poco a lo que es la bioremediación, de forma general, los principales factores a tener en cuenta, los principales, pero no por ello los menos importantes, ¿ya? En general son la temperatura, la disponibilidad de nutrientes inorgánicos, o sea, dígase, fósforo y nitrógeno, el pH, la concentración de metales pesados y obviamente la carga microbiana, o sea, la concentración de microorganismos. Es algo con lo que también hay que jugar a la hora de que una técnica de bioremediación sea efectiva. Entonces, bueno, la bioremediación de forma general usa microorganismos directamente en el foco de la contaminación. Estos microorganismos pueden ser autóctonos, o sea, ya existentes en el medio contaminado, o también pueden provenir de otros medios, o sea, el hombre manipula intencionalmente e induce la presencia de estos microorganismos para descontaminar ese entorno o ese ecosistema. Y entonces, en esos casos, bueno, el hombre los inocula, los agrega. Los microorganismos pueden ser, como ya les decía, pueden ser bacterias, pueden ser hongos. En el caso, por ejemplo, la descontaminación se produce debido como tal a una gran capacidad natural que tienen determinados microorganismos de transformar moléculas orgánicas, ¿ya? En sustancias muy pequeñas que son menos tóxicas, eso es de forma general. Y entonces el hombre lo que hace es que aprovecha esta idea, ¿ya? Como les decía, en los principios de los 80 empezó a aprovechar esta idea para este beneficio. De esta forma, o sea, la gran diversidad de microorganismos que existe ofrece muchos recursos para limpiar el medio ambiente. Entonces, por eso es que todavía está siendo objeto de investigación y en este caso, por ejemplo, las bacterias, los hongos, también se utilizan mucho en degradar entornos contaminantes en el medio ambiente. Ahora, la bioremediación en particular, en el caso de las bacterias, ofrece una gran cantidad de posibilidades. ¿Por qué razón? O sea, una gran cantidad de posibilidades en el caso de la bioremediación por lo fácil que es manejar o trabajar con bacterias para el hombre. Tiene muchas ventajas económicas, o sea, ya el hombre conoce y trabaja con cepas de bacterias que ya son bien conocidas, algunas, bueno, manipuladas genéticamente, y la puede aplicar en distintos sectores, ya conociendo todas sus condiciones ecológicas de crecimiento, sus características morfológicas, sus características metabólicas, ha permitido que las bacterias generalmente ocupan básicamente el primer lugar en lo que es la bioremediación. Son, como por decirlo de alguna manera, las más utilizadas. Y entonces, bueno, en este sentido se han identificado muchas bacterias que promueven residuos en el caso particular de pesticidas, también se emplean muchas bacterias como biosensores, ¿ya? O sea, más que nada para monitorear o detectar residuos tóxicos, biosensores bacterianos. Lo cual es algo también desde el punto de vista biotecnológico muy importante, pero que ahí las bacterias son las que llevan básicamente, dentro de los microorganismos, llevan la vanguardia. Y también, como les decía constantemente, más que nada las bacterias, porque está muy relacionado con los avances en la ingeniería genética. Las bacterias han sido muy estudiadas por el hombre en este sentido, muy manejadas desde el punto de vista genético, y entonces los organismos recombinantes, los microorganismos genéticamente modificados, en conjunto con muchas plantas modificadas genéticamente, se han utilizado junto con bacterias en este mismo sentido para la bioremediación. Sobre todo, por ejemplo, como les ponía en negrita en la diapositiva, en el caso particular de residuos explosivos, por ejemplo.
Y también existen bacterias que naturalmente en los suelos se encuentran y están, se encuentran de forma natural en los suelos y que están haciendo su pega y de la misma forma, o sea, están de manera natural, son autóctonas de esos medios contaminados y están haciendo su pega. Lo único que, como ya yo creo que quizás muchos han escuchado, lo hacen de manera muy lenta y tarda un periodo de tiempo que quizás el hombre, o sea, le urge que sea mucho más rápido y es por eso que finalmente tiene que hacer uso de otras tecnologías. Pero de manera natural hay muchas bacterias que están descomponiendo contaminantes en medios o entornos, ecosistemas que están contaminados y bueno, lo que pasa es que la acción del hombre ha sido tan elevada que evidentemente las bacterias, por mucho que las bacterias autóctonas que hacen este tipo de metabolismo, de degradar contaminantes, no lo pueden hacer lo suficientemente rápido como para compensar o remediar el problema que el hombre ha ocasionado con su actuar durante muchos años. O sea, es más fácil romper que crear algo bueno. Eso es lo que pasa. Entonces, pero por eso es que las bacterias en general son las que más se han sido estudiadas. Igual, recuerden que en clases anteriores les había mencionado que muchos microorganismos del dominio de las arqueas también son muy utilizadas también en la bioremediación, precisamente aprovechando que muchas de ellas son extremófilas, tienen condiciones de crecimiento justamente en lugares o entornos que son muy, o sea, muy agresivos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a pH y temperatura. Y bueno, en el caso de los hongos también se conocen que existen muchos hongos que son efectivos en remover un amplio rango de contaminantes. Ahí de ejemplo están las sustancias que son empleadas en lo que es la preservación de la madera, lo cual hace mucho sentido, ya que la madera es un entorno o sea, en el que comúnmente podemos encontrar muchos hongos, los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son compuestos también muy problemáticos desde el punto de vista toxicológico y que también han aparecido recientemente por la acción de lo que es la urbanización, la acción del hombre en la sociedad, y ha dado lugar a que muchos entornos están contaminados, el aire, todo con este tipo de compuestos, y los hongos también son muy utilizados en este sentido, los organoclorados, pinturas, pesticidas. Vean que la gran mayoría de los contaminantes son básicamente producto de la acción del hombre, ya el mismo desarrollo industrial que ha dado por un lado, que ha generado el hombre, al mismo nos ha generado el problema de la contaminación ambiental y entonces a su vez hemos tenido que hacer uso, el hombre ha tenido que hacer uso de la biotecnología, en este caso la bioremediación, para poder resolver ese problema. Entonces es súper complicado. Ahora, ventajas, bueno, ya, sí, obviamente es una ventaja pensando en cuál es el objetivo de la bioremediación, pero mirándolo más adentro, la bioremediación es una tecnología que bien aplicada, o sea, una bioremediación bien concebida, es una tecnología que se puede decir que es poco intrusiva en el medio y que generalmente no requiere de componentes estructurales o mecánicos que sean así como muy relevantes. Comparativamente, o sea, se puede decir que es económica en comparación con otras tecnologías, al tratarse de un proceso, o sea, natural. Cuando digo natural es que se ocupa algo que ocurre naturalmente y lo que se está haciendo es que se está acelerando nomás. ¿Ya? Como les decía, hay bacterias que están en un entorno naturalmente contaminado y están degradando esos contaminantes, pero de una manera lenta. Entonces el hombre lo que hizo fue acelerar ese proceso. Entonces, de alguna manera es un proceso natural y por ende aceptado por la opinión pública y también por las normativas medioambientales. Ya, entonces, este proceso no, o sea, no corresponde, como les decía, a transferencia de tóxicos de un ambiente a otro, sino a su degradación final. O sea, lo que yo les decía, si la técnica de bioremediación lo que hace es transferir un compuesto tóxico de un lugar a otro o generar un compuesto aún más tóxico que el que se está tratando de remediar o de contener, no es una técnica de bioremediación. No es el concepto, no es la idea de la bioremediación, por lo tanto, eso no corresponde a la bioremediación. Por otra parte, también los residuos del proceso son generalmente inocuos, como corresponde, o sea, CO2, H2O, biomasa. Esa es la idea, que genere
compuestos que no sean, o productos, al final del proceso de biorremediación, que no sean tóxicos, que sean inocuos y que no sean problemáticos para el hombre. Por otra parte, también es utilizable para destruir diversos compuestos tóxicos o potencialmente tóxicos, pero también puede ser utilizado para tener biocombustible, como vamos a ver un poco más adelante. Y por otra parte también disminuye el costo y el riesgo potencial de daño a la salud humana y del ambiente, obviamente, debido al traslado de grandes cantidades de material contaminado. O sea, en este caso estaríamos refiriendo a las técnicas de remediación in situ, obviamente, donde directamente en ese lugar se puede tratar el entorno o el ecosistema contaminado sin necesidad de mover ese material contaminado que puede provocar accidentalmente algún daño a la salud humana o al medio ambiente en todo lo que es el transporte de ese material. Entonces serían así a grandes rasgos las ventajas, pero la biorremediación también tiene inconvenientes y muchas limitaciones, y de hecho en algunas ramas tiene detractores. Por ejemplo, la biodegradación incompleta puede ser incompleta. Y la biorremediación puede no llegarse a degradar completamente el contaminante, y entonces pueden generarse intermediarios metabólicos o producto de reacciones colaterales. También pueden generarse metabolitos colateralmente tóxicos o inaceptables, con un poder contaminante similar o incluso superior al producto de inicio, ya que se deseaba reducir. Por lo cual, como les decía, esto tiene que ser bien pensado y bien ejecutado. Y por otra parte, algunos compuestos son resistentes, y eso también es una limitación, porque hay muchos compuestos que son resistentes o que inhiben la biorremediación. Como ya les decía, hay microorganismos que son capaces de degradar un compuesto a unas determinadas concentraciones, pero cuando las concentraciones de esos contaminantes superan determinados valores, el microorganismo no puede ser capaz, esa bacteria, por ejemplo, no puede ser capaz de degradar ese contaminante, porque ya los niveles en los que se encuentra el contaminante en el ecosistema resultan tóxicos para ella. Cosa que pasa mucho hoy en día, que ya al hombre se le está yendo de las manos ya este tema de la biorremediación, porque en el caso de microorganismos ya no pueden ser usados en muchos casos, porque es tanto el nivel de los contaminantes que ni siquiera crecen bacterias. Es imposible, por el nivel de contaminantes que hay. Y por otra parte también el tiempo, otra limitante que tiene es que el tiempo requerido para un buen tratamiento de biorremediación es muy difícil predecirlo. No hay un libro único, no hay una guía única escrita para predecir cuánto va a tardar o cuán efectivo, cómo puede ser controlada la velocidad y la efectividad de ese proceso de biorremediación o de descontaminación, usando obviamente microorganismos. Es muy difícil saber, lo cual involucra, obviamente, además de la experiencia, involucra una serie de investigaciones que, si por un lado dijimos que era relativamente menos costosa la biorremediación que otras tecnologías, por otro lado, ahí yo creo que se compensa y hay que gastar plata en hacer investigaciones a nivel de laboratorio, contratar personal especializado para poder predecir, en el caso en particular, los tiempos o la efectividad de estas tecnologías. Entonces es súper complicado, y hay que tener también en cuenta como limitación, por ejemplo, la naturaleza del microorganismo. Como les decía, bueno, la relación costo-beneficio, la duración del proceso, la capacidad de la biorremediación, el tipo de suelo y muchos factores que hay que considerar. Entonces no hay un libro único establecido para descontaminar un ecosistema determinado. Hay que estudiar cada caso de manera particular. Entonces veamos ahora lo que es un término que con otro nombre lo hemos visto en clases anteriores. Aquí se llama bioreactor, pero de alguna manera en clases anteriores, sobre todo en lo que es las fermentaciones, hemos venido hablando de los fermentadores. Bueno, es que un fermentador, ya sea un fermentador de cerveza, un fermentador para hacer un yogur, es un bioreactor. O sea, como tal, no todos los bioreactores son fermentadores, pero los fermentadores son todos bioreactores, porque un bioreactor no es más que un recipiente, o sea, dicho en pocas palabras, un recipiente o un sistema, ¿ya?, que mantiene un ambiente, un entorno biológicamente activo, o sea, mantiene las condiciones idóneas de pH, temperatura, nutrientes,
para que un microorganismo o los productos de ese microorganismo, ya sean enzimas, generen un proceso que normalmente ocurre desde el punto biológico, pero el hombre en un recipiente lo mantiene biológicamente activo, ¿ya? Y este proceso se aplica no solamente para los microorganismos, o sea, no solamente se aplica para las células microbianas, sino que también los bioreactores también son utilizados para promover lo que es el crecimiento de crecer células y tejidos, algo que también se utiliza hoy en día en la biotecnología, no solamente para hacer crecer microorganismos, que es lo que abordamos en la clase de hoy, sino que los bioreactores también se utilizan mucho para crecer lo que es células vegetales o animales, y tejidos también, en lo que es la ingeniería de tejidos, ya algo que también se utiliza mucho hoy en día en aras de, o sea, muy enfocado con el tema de los implantes, entre otras cosas. Y bueno, y también obviamente en el tema de producir líneas celulares para investigación, también se utilizan mucho los bioreactores, líneas celulares de cáncer, líneas celulares que se utilizan mucho para estudiar determinadas patologías, y por ende usted no puede utilizar una persona, por ejemplo, con cáncer y decirle, deme un pedazo de su, no sé, de su pulmón para estudiarlo, no. Entonces, a través de un bioreactor, estos bioreactores pueden generar tejidos de determinadas células de interés, ¿ya? Para poder estudiarlas. Entonces, esto es un mundo muy grande, y obviamente dentro de los bioreactores, como ya ustedes habían visto en clases anteriores, se encuentran los fermentadores, pero también están los bioreactores que están más que nada dirigidos a lo que es la bioremediación. Y estos bioreactores, o sea, pueden ser clasificados, ya sea desde el punto de vista, tienen clasificaciones. La clasificación muy básica o muy técnica es la clasificación operativa del bioreactor, o sea que desde el punto de vista operativo un bioreactor puede ser, o sea, en función de los flujos de entrada y salida, puede ser discontinuo, puede ser semicontinuo o puede ser continuo. O sea, esto se refiere a lo que es las condiciones de producción, o sea, las condiciones de operación de producción. Por ejemplo, un bioreactor discontinuo, que es lo que se conoce como un batch, es la producción en lotes porque no hay un flujo de entrada de alimentación. O sea, simplemente está el recipiente, se le introduce las condiciones, la carga microbiana, y finalmente se le da un tiempo a las condiciones necesarias para, o sea, que se lleve a cabo la reacción o el proceso, y se retiran los productos y se separan y ya. Eso es un proceso discontinuo, un batch, un lote. Ahora, los procesos semicontinuos, también conocidos como feed batch, son lotes igual, son lotes, pero son lotes alimentados. Por eso se llama feed batch. O sea, es un lote alimentado, o sea, tiene una entrada de alimentación, y entonces el sistema de cultivo tiene un producto o una biomasa con máximo de crecimiento, y entonces están en un máximo crecimiento exponencial, y de esta manera aumenta la productividad, o sea, tienden a ser más productivos que los discontinuos. Normalmente los reactores discontinuos se utilizan mucho a nivel de mesón, a nivel de laboratorio, y en algunos casos a nivel piloto también. Y en el caso de los bioreactores continuos, obviamente ya estamos hablando a nivel industrial, que son los conocidos quimostatos, se alimenta, o sea, tienen una entrada de alimentación y una entrada de salida de productos, ¿ya? Entonces una línea de entrada y una línea de salida que generalmente están equilibradas, los flujos o caudales de ambas líneas son generalmente iguales para que la producción sea de manera continua. Está entrando alimentación por un lado y por otro lado sale, en este caso, el flujo tratado, el agua residual, o sea, en este caso el agua tratada, o sea, el efluente sale ya tratado. Entonces, esa es la clasificación de acuerdo a su sistema operativo. Ahora, también se pueden clasificar los bioreactores en aerobios o anaerobios, que es una clasificación más bien biológica, en función del tipo de mecanismos que usan, y por ende, este bioreactor está diseñado para ese tipo de microorganismo, para el sistema anaerobio o aerobio. Y eso es algo que distingue mucho lo que es la bioremediación, si es un bioreactor de tipo aerobio o anaerobio. Veamos entonces el caso de los bioreactores aeróbicos, también conocido como biomasa fija, ¿ya? Estos tipos de bioreactores, o sea, lo que usan o consideran aquellos mecanismos aeróbicos que son
o que necesariamente requieren la presencia de oxígeno, o sea, de aire, disuelto para sobrevivir. Entonces aquí el problema es que la transferencia de oxígeno, la transferencia óptima de oxígeno es una tarea que es muy difícil de lograr. ¿Por qué razón? Porque el oxígeno se disuelve muy poco en agua y mucho menos en caldo fermentado, en un nutriente o un agua residual que está llena de, que es un caldo de cultivo de putrefacción. Y entonces la solubilidad del oxígeno en ese entorno es muy baja. Entonces, en esos casos es necesario airear el medio, ya sea por agitación, y esta agitación generalmente puede ser con la ayuda de un motor o una agitación a través de aire, pero requiere agitación para poder incorporar oxígeno, ya que estamos hablando de microorganismos aerobios, entonces esos bioreactores tienen que tener un sistema de agitación. Y entonces los bioreactores industriales usualmente en estos casos utilizan mucho las bacterias. Y aquí volvemos al tema de las bacterias, que son muchas veces las que llevan la vanguardia en esta área de la aplicación industrial, ya que las bacterias suelen ser simples y resisten también fuerzas de agitación grandes, que es necesario para poder incorporar el oxígeno también. Y entonces en estos casos es muy fácil trabajar con bacterias, ya que requieren, en muchos casos, soluciones simples, no tienen grandes requerimientos nutricionales, y por ende pueden crecer a grandes velocidades. También, bueno, en el caso de los bioreactores de células o tejidos, también el diseño es completamente distinto, o sea, de un bioreactor industrial, ya que precisamente las células, pensando por ejemplo en las células del tejido de un mamífero, por ejemplo, si eso es lo que se desea aumentar en un bioreactor, son muchas veces muy sensibles y la agitación es un tema complicado porque puede ser dañino para este tipo de células. Y entonces el diseño de un bioreactor para una célula, por ejemplo de mamífero, es completamente distinto a un bioreactor aeróbico, microbiano, pensado, por ejemplo, para la purificación de un agua residual. Entonces, o sea, veamos, por ejemplo, algunos ejemplos muy distintivos, muy conocidos en el campo de lo que es los bioreactores aerobios pensados para la bioremediación. Tenemos el caso del RBC, de acuerdo a sus siglas en inglés, Reactor Biodisk Contactor, que es, pocas palabras, conocido como biodiscos. Es como mayormente se conoce esta tecnología o este tipo de bioreactor, como bien dice el nombre, es un sistema de discos. Un sistema de discos que, o sea, no, como tal, esto no es una tecnología nueva tampoco. Su concepto, o sea, a principios del siglo XX, se diseñó uno en Alemania, que es un cilindro que está construido por tablas de madera. Así empezó, y bueno, se llegó a lo que hoy se conoce como el biodisco, que es ya mucho más sofisticado y tiene toda una serie de, o sea, que como van a ver en las imágenes posteriores, una serie de distribución que facilitan sobre todo lo que es el tratamiento de las aguas residuales. ¿En qué consiste? O sea, ¿cuál es el principio de funcionamiento de este bioreactor aerobio? Por decirlo de alguna manera, es que el reactor posee una serie de discos, como les decía, que es lo que le da el nombre, que los discos están sumergidos, como pueden ver ahí, una parte, o digamos la mitad o una parte de los discos está sumergida en el agua residual, ¿ya? Y entonces, esta situación, o sea, el que esté sumergido en el agua residual lo que hace es que estimula que la población bacteriana, la población de microorganismos se adhiera fácilmente a la superficie de los discos, desarrollando un biofilm o una película, ya una biopelícula, sobre la superficie del disco, por un lado. Y al mismo tiempo, esos microorganismos están en contacto con los contaminantes del agua residual para poderlos degradar mientras esté esa parte del disco sumergida, que es la que tiene el biofilm. Pero sin embargo, ese disco, y por eso tiene esa forma de disco, rota o gira. Entonces, cuando gira, se expone al aire, o sea, una parte va a estar sumergida y la otra va a estar en el aire, y así constantemente. Y el sentido de esto es que cuando la superficie está sumergida, los microorganismos degradan los compuestos que están en el agua residual. Pero cuando gira el disco, estos microorganismos después quedan expuestos al aire, al oxígeno. Y esto es lo que garantiza el suministro de oxígeno de estos microorganismos que son aerobios, porque es un bioreactor aerobio, ¿ya? Y entonces al mismo tiempo le estás dando oxígeno y estás también poniendo en contacto el
el microorganismo con el entorno contaminado para que pueda actuar sobre dicha agua residual. Y al mismo tiempo el sentido de la rotación de los discos también tiene, o sea, garantiza que se desprenda un poco la biomasa, o sea, la cantidad, la carga que se va generando, ese biofilm que se genera alrededor de la superficie del disco. Genera un exceso de biomasa que también podría, ya en determinados límites, entorpecer este proceso. Entonces, el sentido de rotar hace que también se desprenda esta biomasa que se adhiere en la superficie del disco. ¿Ya? Y entonces, eso en sí es el funcionamiento de este bioreactor. Como pueden ver acá, un poco, o sea, una visión como desde otra posición, pero más que nada para que vean cuáles son los componentes principales de este bioreactor. O sea, en particular, o sea, este se los voy a explicar porque este yo diría que es como uno de los más sencillos, los más tradicionales, más clásicos. Y entonces consiste, bueno, como les decía, en estos discos y un eje. El eje tiene que ser, el eje es el que soporta los discos, obviamente, y tiene que estar hecho de un material lo suficientemente fuerte para que resista el peso de esos discos y por ende también toda la acción del giro y la rotación. De la misma forma, los discos también tienen que estar hechos de materiales que al igual que el eje, tanto el eje como los discos van a estar en contacto con el agua residual, por tanto, con materiales que son corrosivos. Por lo tanto, tanto el eje como los discos tienen que estar hechos de materiales que sean anticorrosivos. Acero inoxidable o incluso mucho más, porque muchos de estos materiales contaminantes dañan, incluso hasta el acero inoxidable lo corroen. Entonces, tienen que estar configurados de materiales especiales. Y en el caso particular de los discos, la superficie también tiene que tener una peculiaridad. Generalmente están hechas de polímeros, con superficie rugosa, una superficie rugosa que permite también la adherencia de esa biomasa o la adherencia del microorganismo en esa superficie y de esta forma sea efectivo el bioreactor. Por otra parte, bueno, está el motor, que es la transmisión, que es lo que garantiza que el giro, la rotación de los discos mediante transmisión mecánica, en algunos casos se utiliza aire para girar el disco, pero obviamente es más efectivo el motor, con un alto consumo energético, obviamente, pero es mucho más efectivo. Y también existe, o sea, algo que se conoce como los cerramientos, que aquí no se ve porque está mostrando, como por decirlo de alguna manera, el interior del bioreactor, pero los cerramientos son como superficies o sea, de plástico reforzado, generalmente con fibra de vidrio, que recubren esos discos, ¿ya? También evita que estén expuestos a la acción de otros agentes que pueden estar en el aire, entre otras cosas. Y acá, aparte, si bien no está integrado en lo que es el bioreactor, la estructura física del bioreactor, del RBC en general, pero forma parte y es un componente importante de este bioreactor, se encuentra el sedimentador, el tanque de sedimentación, que es súper importante porque, como les decía, está separado físicamente de lo que es el bioreactor, pero es un complemento súper importante ya que, o sea, estos procesos, como les decía, genera biomasa y esta biomasa tiene que ser retenida de alguna manera y esa es la pega o esa es la función que realiza el tanque de sedimentación. ¿Ya? Entonces, de forma general, el RBC. Aquí pueden ver imágenes, ¿ya? Imágenes de este tipo de bioreactor aerobio, biodiscos, donde, o sea, aquí lo que yo les decía, esto es un ejemplo de un biodisco con cerramientos. Esta capa de plástico con fibra de vidrio, ¿ya? Que recubre, sobre todo cuando el bioreactor va a estar ubicado hacia afuera. A veces, en algunos casos, está ubicado dentro de las instalaciones y por ende el cerramiento es como tal el techo de la instalación. En este caso, el cerramiento se puede ver claramente que es esto, acá también. Y bueno, aquí prácticamente están instalando lo que es el bioreactor. También, en el caso de los bioreactores aerobios, se encuentra lo que se conoce como el filtro percolador, que también es de bajo costo, se puede decir. Es un filtro biológico de lecho fijo que opera bajo condiciones principalmente aerobias. O sea, estamos hablando igual de reactores aerobios. En función, en pocas palabras, lo que hace es que
se deja caer o se rocía el agua residual o el agua de desecho, se deja caer y es decantada sobre el filtro, ¿ya? Entonces el agua lo que hace es que migra por los poros del filtro. Tiene un relleno, un empaquetamiento en el interior, ¿ya? El relleno o el material que se utiliza para empaquetar este vidrio por el cual va a pasar esa agua residual son generalmente piedras, gravas, botellas de PVC triturado, material filtrante. De esta manera, o sea, filtra lo que es determinados residuos en el agua residual, pero también permite el crecimiento de esta biomasa microbiana, ya, en este caso aerobia, que va a estar expuesta al oxígeno también, y esto también garantiza una alta superficie de contacto. Por lo tanto, grandes volúmenes, se puede decir que trabaja con grandes volúmenes de agua residual porque tiene una alta superficie de contacto, y los microorganismos que se desarrollan, o sea, generalmente lo que hacen es que desarrollan una capa muy delgada ya en la superficie del material, en la superficie de ese empaquetamiento, que oxidan la carga orgánica, entonces de esta forma producen dióxido de carbono y agua. Entonces, como pueden ver, aquí tienen un ejemplo de lo que es el sistema de un filtro, de este tipo de filtros, ¿ya? Y entonces, el empaque que está acá, aquí se rocea o se deja caer el agua residual, por acá sale el agua tratada, ¿ya? Que nuevamente es recirculada en esta entrada de acá. O sea, aquí tienen un falso fondo, y entonces acá está el material, lo que les decía, que son piedras, gravas, y ahí también se encuentran los microorganismos, sobre todo en la superficie que forman esa película, ya, que lo que hacen es oxidar la carga orgánica que va entrando de esa agua residual. Y ese es el principio de funcionamiento, y también se puede decir que o sea, el material ideal para el filtro tiene una elevada relación superficie-volumen, que era lo que decía, por eso es que tiene una alta superficie de contacto. Y entonces esto hace que sea un material duradero, ligero, y que permite también que circule el aire. Entonces esto también va muy en pro de lo que es un bioreactor aerobio. Siempre que estén disponibles las piedras que están trituradas, que mayormente son las que conforman el empaquetamiento, o la grava. Generalmente es la opción que es más económica, la más considerada es esta, las piedras, la grava, entre otras cosas. Ahora, ¿cuál es la limitación? Bueno, o sea, se puede decir que tiene una limitación que es, o sea, por una parte se puede decir que tiene un alto costo de capital moderado, un alto costo, más que nada de operación, ¿ya? Yo diría más bien moderado, pero bueno, en comparación con el anterior, también requiere un diseño y toda una construcción de expertos, porque también depende del tipo de agua que usted va a tratar. Y por otra parte, requiere de una fuente constante de energía, ya que esté suministrando tanto una fuente de energía que suministre el agua residual y también que garantice la recirculación, la salida y la recirculación del agua. Por otra parte, también tiene un problema con lo que es las plagas, sobre todo las moscas. Ya tiene muchas veces problema con el tema de las moscas y por ende olores desagradables. Pero bueno, en pocas palabras, son como todas las técnicas tienen algunas limitantes y ya se piensan las acciones para este tipo de limitaciones, pero igual sigue siendo una técnica muy utilizada para sobre todo lo que es aguas residuales. Y aquí pueden ver ejemplos de este tipo de filtro percolador para el tratamiento de aguas residuales, que es en pocas palabras un bioreactor aerobio. Obviamente por su exposición al oxígeno, que garantiza que microorganismos aerobios sean capaces de oxidar los materiales o la carga orgánica contaminante en esa agua residual. Y o sea, tenemos también el caso del reactor Bucle, o sea, lo que es conocido como una zanja de oxidación. En pocas palabras, esta tecnología lo que hace es que ocupa la combustión química, ya, o sea, en Bucle, que es un proceso tecnológico que suele emplear un sistema de lecho fluidizado doble. Y entonces, esta tecnología opera normalmente con un lecho móvil. Y entonces, de esta manera, lo que hace es, o sea, el objetivo fundamental es, o está pensado más que nada para eliminar
lo que es nitratos y fosfatos también. Nitratos y fosfatos de determinados entornos contaminados con estos compuestos orgánicos que son un problema también para el hombre y también requiere de una gran superficie, como vamos a ver ahora en el ejemplo que les voy a mostrar. Requiere una gran superficie, por eso el tema de zanja de oxidación requiere de zonas aireadas y zonas de baja aireación. O sea, tiene todo un sistema que al final lo que ocurre es que se utiliza o sea, la oxidación como tal, o sea, obviamente la oxidación por el oxígeno, o sea, el metal reducido se transfiere luego al segundo lecho y de ahí entonces se vuelve a oxidar, y entonces por eso se llama zanja de oxidación. Es todo un mecanismo de oxidación para eliminar estos nitratos y como tal también los fosfatos. Entonces vean acá un ejemplo muy, o sea, comercial, sobre todo esta zanja de oxidación que es el Sanitaire Bioloop de Silene. O sea, vean que lo que yo les decía, requiere una amplia superficie de contacto y las características con las que ellos ofrecen el sistema, este bioreactor aerobio, es que es energéticamente eficiente, elimina todo el nitrógeno y el fósforo, tiene una construcción sencilla de depósito, etc. O sea, ellos venden el bioreactor como lo mejor, ¿no? Pero, como les decía, es muy particular, sobre todo para el propósito de nitrificar y desfosforar determinados entornos, sobre todo contaminados con compuestos con altos contenidos de nitrógeno y fósforo. Entonces, en particular, no voy a adentrarme mucho en esta tecnología porque todo esto es un mundo en particular, y quizás esto está pensado más que nada, como yo les decía al principio antes de comenzar la clase, que ustedes aborden en lo que es el certamen 3, aborden en particular algunos de estas tecnologías, porque son muchas y sería muy interesante que ustedes vieran a modo de autopreparación este tipo de ejemplos como bioreactores en particular, sobre todo enfocados a la bioremediación. Y entonces, veamos los bioreactores anaerobios. O sea, obviamente anaerobios, estamos hablando de un sistema de bioreacción, un sistema de bioreactor que tiene que garantizar condiciones de privación de oxígeno para que microorganismos anaerobios, o al menos anaerobios facultativos, sean capaces de tratar determinados efluentes o materiales o ecosistemas contaminados. Ahora, en comparación con los reactores aerobios, tiene ciertas ventajas. Primera, que el bajo consumo de energía, ya que no requiere aporte de oxígeno. O sea, no requiere ni de agitación, ni de una rotación para que esté expuesta al oxígeno, y por ende eso se traduce en menos energía, ¿ya? Porque es un sistema que es normalmente un sistema cerrado. Por otra parte, muchos de estos bioreactores anaerobios permiten obtener biogás, o sea, metano, que es un combustible, que es el biogás, y por ende recuperarlo y utilizarlo, que es un biocombustible que es caro. Y por otra parte, el lodo que se obtiene es un lodo que ya está estabilizado. Cuando dice lodo se refiere a esa mezcla de microorganismos con materia, entre otras cosas. A lo que es los productos ya no inocuos de la degradación microbiana. Entonces las desventajas que tiene es que, tiene un largo periodo de arranque si no se utiliza inóculo. Obviamente inóculo, o sea, si el hombre no agrega el microorganismo, obviamente se va a demorar que arranque, o sea, sin inóculo puede demorar hasta 4 o 6 meses. La sensibilidad que tiene es que puede variar las condiciones ambientales. Por ende, como es un sistema anaerobio, es un sistema generalmente cerrado, entonces las condiciones ambientales pueden variar y esto a su vez puede afectar desfavorablemente lo que es el proceso de un bioreactor anaerobio. Y se dice que tiene una menor eficiencia en remoción de microorganismos, aproximadamente el 80%. A mí no me gusta decirlo tan así porque todo depende del objetivo que se desee perseguir, ¿no? Yo diría que es más bien una comparación muy fría, muy macro de los bioreactores anaerobios con respecto a los aerobios. Pero de forma general, los más conocidos, o sea, dentro de los bioreactores anaerobios, son los digestores, los biodigestores. Son los más utilizados generalmente para tratar lo que es sustratos muy concentrados con un alto contenido de sólidos. Y igual tienen una clasificación.
pueden tener una clasificación. Ahora, veamos lo que es la digestión anaerobia, que es como, por decirlo de alguna manera, el principio en el que se basa fundamentalmente un bioreactor de estas características. En primer lugar, la bioreacción anaerobia es el proceso en el cual los microorganismos descomponen estos compuestos orgánicos o material biodegradable que está presente en agua residual, suelo, lo que sea, pero son compuestos orgánicos que ellos, en privación de oxígeno, lo descomponen completamente hasta CO2, bueno, en este caso, metano, ya que es el proceso más abundante y más común en lo que es la digestión anaerobia. Entonces, se dice que hay 4 etapas, ¿ya? 4 etapas en lo que es el proceso de digestión anaerobia. La primera es que consiste básicamente en la hidrólisis. O sea, las enzimas que están presentes en los microorganismos hidrolizan los compuestos orgánicos complejos. Son polímeros muy grandes, materias orgánicas como proteínas, carbohidratos, lípidos que están en esa mezcolanza putrefacta. Entonces, esos enzimas provenientes de esos microorganismos hidrolizan esos compuestos. Dígase enzimas como amilasas, proteasas, entre otras, lipasas también, que rompen esas cadenas grandes a estructuras más sencillas, ¿ya? Entonces, de ahí viene la segunda etapa, que es la acidogénesis, ¿ya? Que son las bacterias acidogénicas, en particular, que transforman estos polímeros, básicamente, dígase azúcares, aminoácidos, o los monómeros, oligómeros, dímeros, o sea, cadenas más cortas en comparación a la que les precedió en la hidrólisis. Y entonces, en ese caso, se obtienen básicamente compuestos acetatos, ácidos orgánicos, ácido propiónico, acético, butírico, generalmente ácidos que son volátiles y que son gran parte también responsables de olores desagradables, y también tiende a bajar mucho el pH en esa etapa. Luego viene lo que es las bacterias, básicamente las acetogénicas, las que llevan a cabo la acetogénesis y forman básicamente acetato, CO2 e hidrógeno, ¿ya? Y de ahí viene la etapa de la metanogénesis, que es ya donde finalmente las bacterias metanógenas forman CO4, que es el metano, y dióxido de carbono. Y entonces, bueno, ahí también hay una etapa que puede ir directo de estos compuestos orgánicos simples como azúcares, aminoácidos. Puede ocurrir una sulfurogénesis también, con la formación de ácido sulfúrico y CO2. O sea, es una variedad, una diversidad metabólica muy grande que ya conocemos que tienen los microorganismos, que en este caso en particular hay sulfatos, hay algunas bacterias que son las sulfatos reductoras, son las que hacen este tipo de degradación. Ya utilizan estos ácidos grasos, aminoácidos y azúcares resultantes de la hidrólisis y las transforman por la sulfurogénesis en ácido sulfídrico. ¿Ya? Y eso es propio de este tipo de bacterias, sulfatos reductoras. Entonces, en eso consiste en general la digestión anaerobia. Obviamente esto es mucho más complejo. Cada paso, ahí está resumido en 4 etapas, pero cada una de esas etapas comprende una gran cantidad de reacciones enzimáticas, metabólicas, donde participan toda la maquinaria metabólica de los microorganismos, en particular, sobre todo de las bacterias. Ahora, es muy importante, en el caso, por ejemplo, en la digestión anaerobia, los microorganismos metanogénicos desempeñan la función, en el caso de las metanogénicas, desempeñan la función de las enzimas respiratorias. O sea, son básicamente enzimas respiratorias que junto con las bacterias no metanogénicas, o sea, las acidogénicas, las acetogénicas, constituyen todo lo que es una cadena alimentaria. O sea, un reactor anaerobio muchas veces están presentes este tipo de tanto bacterias metanogénicas, pero también están presentes las no metanogénicas, o sea, unas dependen de la otra. O sea, es un equilibrio y una simbiosis que forman parte de toda una cadena alimentaria, que de hecho guarda una relación con las cadenas enzimáticas de células aeróbicas. O sea, también hay una relación muy grande. Entonces, de esta forma, los residuos orgánicos se transforman completamente a biogás. Pero, o sea, como les decía, las metanogénicas son las que finalmente producen el metano, pero dependen de las acidogénicas, del trabajo previo que hacen las otras bacterias. Por lo tanto, tiene que haber
cierta cantidad de unas y de otras, y este equilibrio también es muy importante mantenerlo en un reactor anaerobio. ¿Por qué razón? O sea, primero se debe garantizar un adecuado equilibrio entre estas comunidades, por lo que les decía, tiene que haber un equilibrio porque las metanogénicas no producen el metano por sí solas, necesitan de la acción previa de las bacterias acidogénicas. Y entonces, por otra parte, o sea, la tasa de crecimiento de las metanogénicas debe ser menor que las acidogénicas. Y la velocidad, por ende, de la metanogénesis debe ser menor que la de la acidogénesis, ya que si disminuye la tasa de reproducción de las metanogénicas, se dará la acumulación de ácidos. O sea, si hay una gran producción de bacterias por parte o acción de las bacterias acidogénicas, se produce una gran cantidad de ácidos que se acumulan. Y a la vez, esto puede, o sea, esos ácidos que producen las acidogénicas, si superan los niveles aceptables para las metanogénicas, se inhiben y por ende hasta puede incurrir en la muerte de esas bacterias, y entonces si mueren las metanogénicas, amén de que disminuye la producción de biogás, en este caso, también se puede interrumpir lo que es la disminución de la demanda biológica de oxígeno, que es lo que se conoce como DBO. Y entonces esto genera malos olores y problemas, además de que afecta también la producción de biogás. Entonces en un reactor anaerobio hay que jugar mucho con este equilibrio a la hora de llevar a cabo lo que es la digestión anaerobia. Hay que jugar con el equilibrio entre las bacterias metanogénicas y las acidogénicas. Entonces, dentro de los reactores anaerobios más conocidos están los sistemas convencionales como las lagunas anaerobias, las fosas sépticas, los digestores anaerobios, y entonces ahí no voy a ahondar mucho porque igual, como les decía, quiero que se aborde eso de una manera más interesante en la actividad que les voy a orientar para el certamen número 3. Y en este caso, los reactores anaerobios también se pueden clasificar. Tienen una clasificación, a grosso modo, que pueden ser reactores anaerobios de baja velocidad y los reactores o bioreactores anaeróbicos de alta velocidad. Normalmente, o sea, los reactores anaeróbicos de baja velocidad, que pueden ser estanques anaerobios, digestores también, pero de velocidad estándar, normalmente estos digestores anaerobios de baja velocidad no se encuentran ni mezclados, pero además no son realmente ocupados para lo que es la obtención de biogás. Los que idealmente, idóneamente son utilizados para la obtención de biogás o la producción de biogás son los reactores anaerobios de alta velocidad. Vean que tienen una gran cantidad de subclasificación, o sea, están los de crecimiento suspendido, crecimiento adherido, entre otros. Y estos son los que idóneamente son los que tienen condiciones para hacer la digestión anaerobia a una alta velocidad y por lo tanto producir efectivamente biogás y ser recuperado y aprovechado por el hombre. En este caso, en el caso de los reactores anaerobios de baja velocidad, existen algunos que se pueden utilizar para obtener biogás y puede ser recuperado, pero los rendimientos en ese sentido son mucho menores comparados con lo de alta velocidad. Por lo tanto, tienen funciones muy específicas. Dentro de los bioreactores anaerobios de ejemplo, más conocidos están, como ya les decía, las lagunas anaerobias, los reactores fluidizados sin aeración, biodiscos anaerobios. Habíamos visto el biodisco como tal, que es el biodisco aerobio, pero también están los biodiscos anaerobios, están los reactores metanogénicos, en pocas palabras, lo que les venía comentando, y este reactor, que por las siglas en inglés, es el reactor anaerobio de flujo ascendente, ¿ya? Que también lo vamos a ver más adelante. O sea, lo vamos a ver como les decía, o en la actividad o en la actividad o en la clase más adelante. En este sentido, han existido o existen aplicaciones de bioremediación que han sido muy exitosas. Por ejemplo, en el caso de Holanda, se ha utilizado, en el caso de la refinería de zinc, utilizaron lo que es la bioremediación de metales. Y de una manera exitosa lograron atenuar el problema que llevaba esta refinería con el tema de la contaminación de zinc. Por otra parte, en la costa de Galicia hubo un problema también, hay un problema también con los suelos saturados en diésel, en combustible, y entonces esta bioremediación se llevó a cabo con éxito, ya logrando en este caso disminuir más del 90% de los contaminantes de las zonas más críticas, y de hecho una considerable reducción de hidrocarburos en casi todas las áreas del lugar.
En este caso también tenemos en México se llevó a cabo lo que es la biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos, ¿ya? Y también fue algo súper exitoso, fue y todavía, bueno, se sigue desarrollando y existen otros ejemplos también que les voy a orientar y les voy a recomendar para la tarea del certamen 3 también. O sea, muy a tono con lo de los bioreactores para que tenga sentido y una aplicación más bonita en el caso de la biorremediación. Entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, de nuevo, muchas de estas, desde los estudios que se llevan a cabo para poder resolver problemas ambientales hoy en día, sin dudas la ingeniería genética ha ido muy de la mano con esto. Y la ingeniería genética tiene, como yo les decía al principio de la clase, tiene muchos detractores. Detractores precisamente que va ligado a las limitaciones que tiene o las desventajas que tiene la biorremediación, sobre todo cuando hace uso de microorganismos genéticamente diseñados, porque, como les decía, en entornos naturales hay bacterias o microorganismos naturales que pueden llevar a cabo esta pega y la están haciendo, pero de manera muy lenta. Pero la contaminación por la acción del hombre es tan elevada que, un poco para atenuar eso, ha pensado en el uso de microorganismos genéticamente modificados para que modifiquen o degraden con una alta velocidad, una alta tasa de velocidad de degradación de esos contaminantes, y para eso se modificaron muchos organismos de punto de vista genético. Y entonces esto a la vez ha traído un problema de controversia y de detractores, ya que por una parte se plantea de que liberar microorganismos genéticamente modificados al ambiente, y digo microorganismos, pero de forma general organismos, porque este tema es a nivel macro también, los organismos modificados genéticamente, dígase plantas y animales, no solo alteran el medio ambiente, sino que estos detractores plantean que también ponen en peligro las especies autóctonas o endémicas, incurren en el tema de la biodiversidad. También puede dar lugar, se especula mucho que puede dar lugar a organismos modificados que pueden ser peligrosísimos para el hombre y que no los pueden manejar después. Y bueno, lo que les decía también de que se pierden los microorganismos autóctonos, en este caso la microbiología, por pérdida de biodiversidad, porque estos microorganismos genéticamente modificados generalmente están diseñados para que sean más resistentes, más fuertes, y a veces terminan destruyendo los microorganismos que normalmente habitan determinados entornos, y entonces acaban destruyen lo que es la biodiversidad microbiana. Y bueno, de forma general la ingeniería genética, los detractores plantean que puede destruir la biodiversidad en la vida, en el mundo como tal, lo que es las plantas y los organismos. Y entonces, bueno, también es algo que me gustaría que se aborde un poco en la manera que se aborde un poco, quizás es uno de los temas que tengo pensado más que nada, ya no tanto para el certamen, sino más que nada como tema de investigación, como los trabajos que les voy a proponer para desarrollar como tarea de investigación. Entonces, en ese aspecto podemos concluir que evidentemente la biorremediación todavía hay un largo camino por recorrer, ya que se necesita una gran cantidad de investigación, por lo tanto, aplicación de material especializado, de personal preparado, y también son muchos los factores que influencian la eficiencia de la biorremediación, como ya hemos visto. Son muchos los factores y esto evidentemente determina que no exista una guía única y por ende tome mucho más tiempo que no se puede predecir a la hora de implementar una técnica de biorremediación y, pensar en qué tan efectivo puede ser, eso tampoco es algo que está establecido. Entonces hay que desarrollar también, es importante desarrollar a gran escala lo que ya a nivel de laboratorio en muchas publicaciones han demostrado efectivamente que se puede realizar, pero llevarlo de ahí a gran escala es un desafío, y entonces sería idóneo llevar esos métodos que se han logrado a nivel de laboratorio de manera exitosa, llevarlos a gran escala para poder resolver el problema de la contaminación ambiental que hoy en día prácticamente nos está tocando en la cara, y desesperadamente el hombre está tratando de buscar soluciones, pero para eso necesita evidentemente personal capacitado. Y entonces, bueno, ahí los dejo.